Hola a todos y a todas. Esta es la forma que tenemos de contestar las preguntas que nos hicieron durante la clase. Vamos a empezar un poco con las preguntas del primer día. Algunas tienen que ver con el oro y su aplicación. Lo que me gustaría contarles es que dentro del mundo de la cerámica, digamos, hay un montón de cosas, pero esto se llama tercer fuego. El tercer fuego es algo que se hace sobre un esmalte que ya está cocido, independientemente de si la pieza es de baja temperatura, alta temperatura o de porcelana. Y es algo que se hace sobre un esmalte ya cocido, ¿sí? Sobre algo que ya está cocido. Por lo general hay pigmentos de sobrecubierta y lustres. Los lustres, como el lustre de oro, plata, platino, cobre, es muy complejo de ver cómo se hacen industrialmente, no se pueden hacer, digamos, caseramente. Se usan sulfuros, se usan aguas pesadas que se usan para la disolución y unos cationes y unas cosas bastante extrañas que hacen que el oro se transforme en algo que se mezcla normalmente con aceite de trementina y se pone sobre la superficie de una pieza. Siempre, siempre, siempre el oro va a 780 grados. Ahora, uno artísticamente lo puede, si quiere, como nosotros les mostramos, ponerlo sobre una superficie de bizcocho y da un tinte dorado que no va a brillar porque el oro va a tomar el brillo del soporte que tenga. Si el esmalte es brillante, el oro va a ser brillante, y si el esmalte es mate, el oro va a ser mate, y si lo ponemos directamente sobre el bizcocho va a ser como un bizcocho dorado. Entonces, acá había varias preguntas para saber cómo se hacían. Entonces, siempre el lustre va por encima del esmaltado. Hay una pregunta de Evangelina. Es de Evangelina. No, de María Castro, que pregunta si el nitrato de plata se puede usar. El nitrato de plata se usa normalmente para raku, más que nada. Es bastante tóxico para utilizar y se usa más que nada para dar como tintes para raku. Yo no lo uso normalmente para vajilla, pero sí lo he usado para hacer raku. Lorena pregunta si se diluye o se aplica como viene en el frasco. Si vos recién acabás de comprar, los lustres no se hacen, se compran hechos, porque llevan un proceso muy, muy complejo químico. Entonces, si vos lo acabás de comprar, se vende así como se vende, así lo pones. No se diluye, ni se expande, ni nada. Lo pones así. Si lo compraste hace 10 años y está medio seco, tiene que tener una consistencia es como una consistencia de aceite, digamos. Esa consistencia tenés que, como de acheto con azúcar, digamos. Una cosa así, entre un aceite un poquito más denso. Evangelina dice si el lustre azul se hace con pigmento azul. No, no se hace con pigmento azul, y los lustres no se hacen, se compran hechos. El lustre azul es muy caro también, se hace a base de metales preciosos y de cobalto, y los lustres se compran siempre, siempre, siempre se compran hechos. En casas de cerámica o en proveedores de vajilla que vendan oro. Pregunta Lorena si el marmolado que mostramos solo funciona con óxido de cobalto. No, el marmolado que mostramos funciona con cualquier pigmento, con cualquier óxido, con mezclas de óxidos, con mezclas de pigmento. Lo único que tenés que tener en cuenta ahí es que vos estás usando un pigmento o un óxido o unos grupos mezclados de óxidos o pigmentos que están mezclados con barniz, y ese barniz está depositado en gotas sobre agua, y esa diferencia de tensión superficial que tienen los dos componentes va a hacer que el barniz con el pigmento que vos hayas elegido se abra, quede en superficie, y vos después puedas o poner una pieza en bizcocho y después quemarla, o también podés hacerlo sobre el esmalte ya cocido. Les vuelvo a explicar qué es una frita.
Para los que no hicieron nunca química, piensen que todos los elementos de la naturaleza están descritos en una tabla periódica de los elementos, y existen dentro de esta tabla periódica de elementos que son fundentes, que nosotros usamos para hacer esmaltes, por ejemplo, que son el sodio, el potasio, el litio, el bario, el plomo, que es tóxico. Y estos elementos que salen de la naturaleza en las industrias, sobre todo en las industrias grandes que hacen azulejos, que hacen porcelanatos, que hacen vajilla, se juntan estos elementos que son solubles en agua, por ejemplo el sodio, el cloruro de sodio, que es sal de mesa, es soluble en agua, se juntan con cuarzo, o bueno, con sílice, o con alúmina, o con determinados elementos, se fritan. Fritar quiere decir que se agarran todos esos elementos y se llevan a un horno de altísima temperatura, se funden, se hacen una masa toda fundida, después se enfrían y eso se muele. Esos conjuntos de esos álcalis, de esos fundidores, se venden como fritas, que según la receta tienen diferentes números. La frita 3134, la 174, son fritas que normalmente acá en América Latina y en Europa también comercializa la marca Ferro, y que uno las puede conseguir en cualquier lugar de cerámica y que se usan para esmaltes, para pigmentos, para pastas, dependiendo de lo que uno tenga ganas de hacer. Acá Luz dice, o Verónica dice, hay una placa que se hace con gelatina y glicerina. Sí, esa placa es para impresiones, esa no sirve para esto que estamos haciendo nosotros, que es que esté suspendido. Lo que nosotros hacemos es como dibujar sobre agua. Esa placa de gelatina y glicerina se usa para impresiones. Acá pregunta el taller de F si siempre el tercer fuego es al aceite. En realidad es al aceite porque sobre una superficie que ya está esmaltada vos no podés dibujar con agua porque se te escurriría. Ahora, yo he hecho azulejos para mi casa, ponele, que he comprado azulejos comprados, ¿no? Que ya están esmaltados, y he hecho pigmentos de sobrecubierta o de bajo cubierta mezclados con agua y he pintado sobre esa superficie, y como es plano, digamos, como no va a tener caída, los he metido en el horno y una vez que todo se cocina y se calcina no pasa nada. En realidad se hace esa mezcla con aceite para que se pueda sostener en vertical. Abril Natales pregunta si tenés pigmentos de 950 y le sumás un flux, un cuarto, ¿bajás la temperatura de cocción? Sí. Existe algo que se llama una regla eutéctica, donde todos los materiales sometidos a calor que tienen un punto de fusión por sí solos de determinada temperatura, unidos bajan todo su punto de fusión. O sea que uno, si tiene, por ejemplo, no sé, un kaolín que funde a 1700 grados y un plomo que funde a 900 y pico, y sal que funde a 180, los mezclamos a todos, hay como un punto intermedio donde todos los componentes que ponemos bajan su punto de fusión. Acá Antonella pregunta si es lo mismo el efecto en horno de gas que eléctrico. De esto que estamos mostrando es siempre lo mismo. Lo que cambia en el horno eléctrico de gas es la concentración de oxígeno que hay, y eso te va a virar los colores, no la técnica. Romina pregunta qué le agregaría o le sacaría una fórmula de engobe que tiene el poro muy cerrado y que se ve que no te toma bien el esmalte. Seguramente tiene demasiado flux ese engobe, entonces tenés que sacarle frita, sacarle fundente, la proporción que le hayas puesto, y si viene armado le podés agregar un 2% de kaolín. Acá hay algo que por ahí no quedó claro de esa muestrita que tenemos oro sobre un bizcocho de grés. Primero se hizo el bizcocho de grés y después sobre ese bizcocho de grés se puso el oro y se horneó a 780. No es que se hace grés con el oro puesto. Siempre, siempre, siempre el oro vaya encima de un esmalte, encima de lo que vaya, va a 780 y es en tercer fuego. Hayan hecho la pasta que hayan hecho.
Acá hay una pregunta de Anita que pregunta si el esmalte de DP es mejor que el de Crecer. A mí, por ejemplo, si yo tengo que elegir para Argentina, la pasta de Crecer me parece la mejor y el esmalte del 621 de DP, que no es argentino, la fábrica está en Italia y tiene una sucursal en Brasil, es muy, muy excelente. Lo que pasa es que no es un buen esmalte si hornean a poca temperatura. A 1020, 1040 no va. O sea, es un esmalte que llega a 1200 grados. O sea que para 1100 va bien, tiene un rango de temperatura bastante amplio, pero para muy poca temperatura no. Susana pregunta acá si usamos alfina o gruesa. Usamos alfina, pero por varias cuestiones. La sal, para los que hicieron modificación de esmaltes comerciales, habrán visto que, digamos, el cloruro de sodio es muy, 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 muy abrasivo y muy fundente. Entonces, si vos pones un pedazo de sal gruesa sobre una pasta, te la va tal vez a agujerear. Entonces, siempre usamos sal fina o, si no, podés poner sal gruesa y dejar que se disuelva. Bueno, los pinceles que usamos acá son los pinceles de Sumie. No es una marca, es un método de pintura china y japonesa que en realidad se venden medio privadamente, como que hay como lugares que se venden, hay en internet también, son caros, siempre son caros, los que son baratos no los compren porque son malos. Y si no, en las casas de arte siempre tienen pinceles de Sumie. Acá Flor pregunta si siempre que usamos aceite con pigmento o engobe se hornea 3 veces. No necesariamente. Si vos tenés la pieza en estado de cuero y pintaste con engobe con aceite, va una vez para bizcocharse, ahí el aceite se va a quemar, y otra vez para esmalte. Ahora, si vos hiciste pigmento o engobe sobre bizcocho, ahí sí vas a necesitar 3 quemas. Una para el bizcocho, otra para el esmalte o el engobe con aceite. Vas a tener que hacer la segunda para poder quemar ese aceite y la tercera para esmalte. Liz acá dice: me gustaría que compartan un engobe de talco para baja. Ese engobe de talco que les pasamos en la fórmula tiene un rango enorme, lo puedes usar desde 1100 hasta 1240 sin problema. Enia pregunta si los engobes se pegan a la placa del horno. No, porque son engobes. El engobe es una pasta de color, no es una esmaltina ni es nada que tenga un vitrificante que se te pueda pegar en las placas del horno. Acá Antonella pregunta cómo hacemos nuestra propia transferencia. Se pueden hacer, sí, pueden ustedes dibujar sobre un papel con pigmento fundente y un poco de goma arábiga. Pueden hacer el dibujo que ustedes quieran, lo dejan secar y después lo transfieren sobre una placa o sobre una pieza húmeda. Acá preguntan si el engobe de sal al vitrificarse se puede pegar en las placas. En realidad abajo no le ponemos nunca. De todas maneras, lo que se puede hacer si querés ponerle es hacer un espolvoreado de kaolín en la placa, lo apoyás y no le va a pasar nada a la placa. Acá alguien pregunta muchas veces si es aceite de cocina lo que usamos. Sí, es aceite de cocina, cualquier marca, cualquier color, lo que encuentren. Buena pregunta de Belén para la transferencia. ¿Qué pasa si pasas el pigmento por sobre toda la fotocopia? Si la fotocopia láser es de buena calidad, normalmente no te tiene que pasar, no te tiene que dejar nada. Nosotros no lo hacemos así como muy a lo bestia porque siempre algunos puntitos quedan. Entonces preferimos ir sobre el lugar que queremos ir y nada más. Otra buena pregunta de María Tirante. Nos dice que cuando hace la técnica del centrifugado de engobes, cuando el engobe cae y baja, queda como un charco en el fondo. Bueno, lo que tenés que hacer con eso es tener una jeringa muy finita, sin agujas, sin nada, una jeringa y vas sacando el resto. Nunca, obviamente, hay que dejar un charco de engobe ahí abajo. De todas maneras, tenés que pensar en no usar tanto. Entonces, si usaste mucho y te quedó mucho abajo, lo retirás. Si tiene aceite, tíralo. O sea, salvo que lo vayas a usar para otra cosa. Pero no lo vuelvas a poner en el mismo frasco.
Acá hay algunas preguntas de María Tirante, pero esas preguntas que nos haces son para otros cursos. Los de las esmaltinas, los de modificación de esmaltes son de cursos de esmaltes o de modificación de esmaltes o de engobes, por eso no los volvemos a dar acá. Y acá había algunas preguntas sobre engobes que se pueden pasar sobre cocido. Sí hay engobes que se pasan sobre cocido con fórmulas especiales. Eso lo damos en el curso de engobes, que bueno, que ahora hace mucho que no lo damos, pero sí existen engobes que se usan para cocido. Bueno, estas son las preguntas del segundo día. Acá pregunta Millal si también se podrían armar esmaltes de sal. Claro, si vos ahí le bajás la cantidad de kaolín y le subís la cantidad de sal o la cantidad de frita, pensá que antiguamente no había esmaltes y los primeros esmaltes que se hicieron con sal. Bueno, voy a volver a explicar el tema de los pigmentos, si son puros o no son puros. Los pigmentos son óxidos, colorantes, salidos de la naturaleza, unidos en proporciones exactas en laboratorios que dan esos colores que ustedes van y compran. Están fritados por un método de fritura, que no es como freír en aceite, es un método de calentamiento por el cual se calientan estos diferentes óxidos con sílice por lo general y otras cosas. Hay millones, hay un estudio que estuvimos leyendo sobre una tesis sobre pigmentos de la industria que es algo fascinante. Pero son muy refractarios, o sea que aguantan mucha temperatura. Si uno pinta con el pigmento puro, así como sale de la fábrica, que lo hizo, pinta con agua o con lo que sea, va a 1250 grados y cuando sale del horno hace tac y se queda con el pigmento en la mano. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que ese pigmento quede agarrado a ese cuerpo cerámico? Se necesita un fundente, una frita, un transparente, algo, cualquier cosa que le haga de mordiente, que lo vitrifique un poco, que lo pegue por calor, ¿sí? Esta es la diferencia entre los que son puros, que no tienen ese fundente, y los que sí tienen ese fundente. Normalmente en las casas de cerámica para hobbyistas venden ya preparado, pero de todas maneras pregunten, ¿esto es puro o está preparado? Y es muy fácil. Si es puro, le agregan más o menos 1/4 de un fundente por lo que estén usando, ¿sí? Por 1 kilo, 250 gramos, por una cucharita, 1/4 de cucharita, más o menos. Y van probando. Obviamente, esta cantidad de fundente es inversamente proporcional a la cantidad de calor. Si yo voy a hacer un engobe a 1300 grados, no le voy a poner la misma cantidad de fundente que si lo voy a hacer a 1100, porque a mayor temperatura, mayor vitrificación de las partículas que estoy usando. Entonces, siempre esto de 1/4 lo usamos, un 25%, digamos, siempre lo usamos en función de esta temperatura que se usa acá en Argentina, que para nosotros es 1100, pero normalmente la gente hornea 1080, 1060, 1070. El engobe de sal lo hicimos, Romina, sobre la pieza en crudo húmedo, como se aplican los engobes. Acá Marina dice que algunos pigmentos de crecer, que le puso Flux, a 1100 los colores le desaparecen. Es bastante raro. Si te desapareció alguno, te debe haber desaparecido algún amarillo, algún naranja, pero porque son medio de mala calidad o porque por ahí le pusiste muy poquito. Porque pensá que esos rojos que estuviste viendo en el curso llevan 1120 grados y están súper potentes. Vas a tener que elegir tal vez otro proveedor o ver qué pigmento usar. Acá Belén, espera a ver quién es. Acá, Bren González pregunta si los engobes defloculados los armamos nosotros o se compran así. En realidad armar un engobe es algo sumamente fácil. Pueden usar esa fórmula que nosotros les dimos o pueden comprar barbotina de la marca que se les ocurra
de que sea compatible con la pasta que vayan a usar, y pueden usar la barbotina ya lista, le agregan un poco de fundente y hasta un 20% de pigmento y tienen un engobe y felices y contentos. Acá Ana Constantini pregunta, no, Irene pregunta cómo es la cuerda seca. La cuerda seca no la ponemos porque a mí no me gusta, pero es un tema personal. Pero hay millones y millones y millones de fórmulas de cuerda seca en internet. Es una mezcla de óxido de manganeso con aceite de oliva o aceite de trementina y fundente. Se pinta un dibujo X, el que vos quieras, en una placa de bizcocho, y luego lo que se hace es esas cavidades que quedan de ese manganeso aceitoso, se meten adentro esmaltes. Es bastante simple de hacer, normalmente es para baja temperatura, en alta la cuerda queda como medio movida, pero estamos inventando una forma muy interesante para el próximo curso de usar este elemento de la cuerda seca, pero para otra cosa que no es cuerda seca, que queda espectacular. Belén acá nos preguntaba que esa camita de arcilla que le habíamos puesto a los azulejos para que no se movieran. En realidad se nos ocurrió que no queríamos ponerle un azulejo porque no queríamos que las aristas del Art Nouveau, del azulejo, se lastimaran. Entonces hicimos como una placa de arcilla y apoyamos eso para que no se moviera. Pero pueden también ponerle tal vez una toallita y después un azulejo, algo que no haga que las puntas se doblen. Acá preguntan si los moldes de yeso se usan para baja y alta temperatura. Sí, los puedes usar para lo que sea. Lo que sí, todas las arcillas, todas las pastas no absorben la misma humedad. Entonces, si vos estás haciendo una barbotina de porcelana, vas a ver que en 5 o 7 minutos se hace la superficie que vos querés, porque, por muchas cuestiones de cómo es el kaolín. Y si haces una colada tal vez de una pasta roja, depende de qué sea, te va a tardar 40 o 45 minutos. Pero los moldes se pueden usar para todo. Acá Lorena pregunta si para los engobes de color que hacemos para colada se agrega un poco más de agua. Sí, tiene que ser defloculado o puede ser barbotina coloreada con lo que vos quieras, y tiene que tener defloculante sí o sí y tener una estructura que te permita hacer una colada. Alguien no sabe cómo se hace una colada. Las coladas se hacen con arcillas que están humedecidas en un 100% de agua, o sea, en partes iguales entre agua y la fórmula que hayas hecho, y necesitan un desfloculante para que las partículas estén en suspensión. Se usan unos moldes de yeso de entre 3 y 4 centímetros de espesor. Se vuelca en esa colada de yeso la arcilla líquida. El yeso va absorbiendo humedad durante un tiempo X y después se descuela, digamos, se saca el resto de la arcilla líquida y queda sobre las paredes la película que se solidificó, digamos, que perdió el agua y entonces quedó adherida a las paredes. Pero bueno, eso es otro cantar. Marcela de Barro y Forma, lo que te está pasando, DP Colors tiene tanto el esmalte como los pigmentos, son muy muy refractarios, aguantan muchísima temperatura. Si vos estás horneando a 1020, ya te digo que si no pusiste conos en tu horno, que tal vez sea un Simsik o no sé qué horno tendrás, seguramente tenés 30 o 40 grados de diferencia de temperatura y estás horneando a menos de 1000. Entonces por eso se desconchan, digamos, se sueltan, se te salen como escamas, porque no tienen la temperatura suficiente como para que se vitrifiquen y queden adheridos a la pieza. Acá Mauricio, no se necesita un curso para los de bajo cubierta, Mauricio. Los de bajo cubierta se venden normalmente dos tipos de pigmentos. Unos pigmentos que son para sobrecubierta, que son estos que van a 780 grados, y sobrecubierta porque es como sobre la cubierta ya esmaltada. Y otros que, por lo menos acá en Argentina, se les dice bajo cubierta, que son los pigmentos
que van entre los 1050 o 1020, 1040, 1100 grados de temperatura, que son los que se usan como mayólica. Digamos, hay esos dos grandes grupos nada más, no hay mucho más. Acá pregunta justo Judith, ¿qué diferencia hay entre pigmento BC y CS? SC es bajo cubierta y sobre la cubierta. Acá siguen muy preocupada Judith por la composición de los BC y los bajo cubierta y los sobre cubiertas. Lo que tienen es mayor cantidad de fundente, más fundente o menos fundente y otras mezclas, digamos, otras recetas que hacen que fundan a menos temperatura o fundan a más temperatura. Acá pregunta Sabri sobre la cantidad de goma arábiga. La cantidad de goma arábiga en realidad se van a dar cuenta ustedes solos, porque hay gomas arábigas que se venden más líquidas y otras que son más espesas. Entonces piensen que siempre la goma arábiga es al agua, entonces tienen que ustedes probar y ver cómo circula, digamos, cómo vehiculiza. No es lo mismo la goma arábiga que el vehículo hidrosoluble que se vende en Crecer, pero ustedes lo pueden usar. También pueden usar CMC si no. Luz pregunta si se podría incorporar en el entubado de cera la cera, el barniz, digamos, a la preparación. La verdad que lo probamos, pero no queda bueno, porque el barniz ese al agua se seca muy fácil, muy rápido y se hace como, queda medio mal, pero podés probarlo si querés. Acá Marina pregunta, cuando se pasa vaselina sobre la pieza cruda, después se le puede aplicar engobe. Como poder se puede, pero depende de lo que vos quieras, digamos. Si vos aplicás sobre una pieza que tiene algo aceitoso un engobe, te va a hacer ese efecto de engobe al aceite. Si vos no querés que eso pase, ese aceite, pensá, siempre lo tenés que quemar, porque si no, aceite y agua no se juntan. Acá María pregunta si el marmolado con barniz y óxido de cobalto va solo sobre piezas crudas. A ver qué dice Agua. Va sobre las piezas esmaltadas cocidas. Podés hacerlo sobre crudo, podés hacerlo sobre bizcocho, podés hacerlo sobre esmalte. Siempre después de eso vas a tener que hacer una quema para que el barniz se queme. Muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos cursos.